Hermanos y hermanas, paz y bien, nos encontramos hoy celebrando nuestro segundo domingo del tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la gran celebración de la Navidad. Hoy nos acompaña nuevamente Miguel y vamos a intentar hacer una pequeña reflexión en torno a este Evangelio del día de hoy. Claro que sí, Fray, muchas gracias por asistir y muchas gracias a ustedes, hermanos, por venir una vez más a acompañarnos en esta gran reflexión dominical en nuestro gran tiempo de Adviento. Fray, hoy el Evangelio nos llama y nos presenta a Juan Bautista, una voz incómoda pero necesaria, que clama en el desierto, en medio del desierto, diciéndonos: conviértanse porque el reino de Dios de los cielos está cerca. Es una invitación que nos ayuda a revisar en nuestra vida sincera. A veces pensamos que la conversión es algo grande o es incluso algo dramático o siendo difícil, pero Juan nos habla de lo que es un cambio concreto: produzcan frutos para que prueben lo que es su conversión. No bastante también hacernos esas preguntas: yo soy católico, yo sí creo en Dios. La pregunta también del Adviento es: ¿mi vida refleja a Cristo o hay frutos o incluso hay cambios? Para inicio de esta reflexión, Fray, en este momento, tomado el Evangelio según San Mateo el día de hoy, Juan aparece en un lugar en medio del desierto, lejos de centros, lejos de los centros religiosos, invitados a la conversión. Fray, ya hemos hablado y hemos dicho que el desierto es un lugar de prueba, la prueba, pero ahora hoy en día, ¿cuáles son nuestros verdaderos desiertos internos donde necesitamos a veces escuchar la misma voz de Dios? Vale, hoy podríamos nosotros hablar del desierto del corazón. ¿En qué sentido? En el sentido de despojarnos de todo para sentirnos verdaderamente necesitados de Dios. Normalmente en esta sociedad donde todo lo tenemos a la mano, queremos también tener a la mano a Dios y esperar que Él esté con un chasquido de dedos, ¿no? Sin embargo, qué bueno es vaciarnos a nosotros mismos, vaciar nuestro corazón de tantas cosas que normalmente se anidan en nuestra vida y poder sentir la necesidad de Dios, la necesidad de que Él venga a nuestra vida y que transforme nuestro corazón, de modo que podamos así acercarnos a Él y a nuestros hermanos. ¿Cómo hacerlo? Fundamentalmente es, ante todo, con la disposición, ¿sí? Dedicar un tiempo. Nosotros normalmente en la iglesia hablamos del el tiempo de desierto. ¿Qué es el tiempo de desierto? Es tratar de acallar todas las voces, de modo que podamos escuchar la voz que importa, que es la voz de Dios. Continuando con el Evangelio, Fray Juan nos pide que a la gente me llame, me siento culpable, pero no es como una culpabilidad, sino antes al contrario, es una vaina de producir frutos. Fray, ¿qué diferencia es una conversión verdadera del simple remordimiento emocional? Y en nuestro tiempo hoy, ¿cómo podemos caminar hacia una conversión práctica, diaria y sin caer, hay veces, en el mismo perfeccionalismo? Sí, el Evangelio del día de hoy, Juan, de hecho, apela también a esta intención frente a los fariseos que vienen y se convierten, ¿no? No basta con decir me quiero convertir, sino tener también una disposición interna, una disposición del corazón y, ante todo, reconocer que el remordimiento por el remordimiento no es signo de conversión. Es, ante todo, el deseo de volver nuestra mirada hacia aquel Dios al que le hemos fallado e incluso hacia el hermano al que le hemos fallado. ¿Para qué? Para volver a construir los puentes que hemos fracturado. Fundamentalmente, cuando Juan nos invita a convertirnos, es volver nuestra mirada hacia aquel o hacia aquellos a los cuales habíamos retirado, de los cuales habíamos retirado nuestra mirada. Juan nos continúa advirtiendo y nos sigue diciendo: no presuman, diciendo tenemos por padre a Abraham. Fray, es decir, no bastante la tradición o la religión heredada o el no apellido espiritual. Fray, ¿cómo podemos evitar lo que es esa tentación, hay veces, de sentirnos salvados solo por una costumbre o solo incluso por pertenecer a lo que es un grupo pastoral o incluso por pertenecer tanto a lo que es en la iglesia? ¿Y de qué forma podemos pasar de una fe que sea muy superficial a una fe que nos transforme y verdaderamente nos mueva? Sí, lo que le pasaba a los hebreos también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Los hebreos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían ya de antemano la salvación ganada, ¿no?
sobre todo por la cuestión de las promesas. Eso nos puede pasar a nosotros como católicos, pensando que nos basta con ser bautizados o que nos basta con que nuestros abuelos nos hayan heredado esta fe. ¿Qué necesitamos nosotros? Fundamentalmente necesitamos un encuentro personal con Cristo, podernos permitir el diálogo con Él, de modo que sea Él quien guíe nuestro caminar. Pero también ese diálogo implica, ante todo, la disposición del corazón y lo que ya decíamos hace poco acerca de entrar en la experiencia de desierto, ¿sí? No basta con ir a misa tampoco, no basta simplemente con cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque se podría llegar simplemente a la ley del cumplimiento, decía un fraile nuestro, del cumplo y del miento, ¿sí? No, es más una disposición del corazón y descubrir que cuanto obramos debe ser siempre movido por la gracia de Dios o como consecuencia de ese amor que decimos tenerle a Dios y a nuestros hermanos. Juan continúa hablándonos y nos pone lo que es una imagen fuerte, que es la hacha que ya está puesta a la raíz del árbol. Fray, ¿qué significa lo que es espiritualmente esta imagen? ¿Y cuáles son esas raíces que hay veces que Dios quiere podar porque no nos dejan dar verdaderamente frutos? Pues la imagen del hacha es una imagen muy cercana al mundo agrario, ¿no? El hacha, pues el signo del hacha que se pone sobre el árbol es para cortar el árbol que no da frutos. Por lo tanto, es ante todo una llamada de atención a todos nosotros, de modo que no pospongamos, no sigamos posponiendo nuestro caminar con el Señor, no sigamos posponiendo nuestra necesidad de dirigir nuestra mirada hacia Él, de convertir nuestro corazón, pero también de transformar las relaciones con nuestros hermanos. Por lo tanto, más que una amenaza, es un llamado a que nosotros podamos poder recobrar nuestro sentido del ser discípulos suyos y por lo tanto la necesidad de empezar a dar frutos de misericordia, de compasión, de bondad. Como hoy precisamente el profeta Isaías nos hablará, ¿no? Nos hablará de el espíritu de la ciencia, de la sabiduría, del temor de Dios, lo que nosotros conocemos como los siete grandes dones del Espíritu Santo. Eso son fundamentales también en nuestra vida, permitirnos ser iluminados por la gracia del Espíritu para que a partir de esa gracia nosotros podamos dar verdaderos frutos concretos en nuestras relaciones fraternas, en nuestras relaciones familiares, el poder escuchar, el poder también ofrecer una voz amiga a nuestros hermanos. Ya para estar finalizando, Fray, Juan dice: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu y el fuego. ¿Por cuál es la diferencia, Fray, verdaderamente entre estos dos bautismos? Y hoy, ¿cómo podemos que el Espíritu Santo nos ayude a encender a nosotros ese fuego de amor, de misión y cambio que tanto necesitamos, Fray? El bautismo de Juan era un bautismo fundamentalmente como signo de conversión. El bautismo que Jesús nos propone es la inmersión en su misterio pascual y por lo tanto la regeneración de nuestra condición como hijos. El ser bautizados en espíritu y en fuego significa ser transformados por la gracia de Dios, que al entrar en contacto con nosotros transforma todas nuestras impurezas y nos permite también restablecer nuestra condición de hijos en Él. Fray, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Fray, ya para finalizar en este momento, ¿qué pasos concretos y regalen esa palabra final de la conversión? Si la conversión es dar frutos, ¿qué frutos concretos podemos vivir hoy en día en este Adviento? ¿Y qué gestos simples, sencillos, cotidianos y podemos ayudar a crecer espiritualmente como persona, como familia, incluso como comunidad? Pues hoy se nos habla de este pasaje del profeta Isaías: preparad el camino. El modo de preparar nuestro camino es restableciendo nuestras relaciones familiares, esforzándonos continuamente por escuchar como familia esta voz de Dios que nos habla incluso a través de nuestros hermanos, dejar de lado toda división, todo egoísmo y poder construir también un hogar para el Señor que viene y que viene para salvarnos a partir de estas actitudes concretas, como lo decíamos, del diálogo, de la comprensión, de la reconciliación, pero también la capacidad de solidarizarnos con el hermano necesitado. Fray, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Hermanos, ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos.
Recuerde que Juan Bautista no nos grita para condenar, sino para despertar. Nos invita a una conversión, como nos decía, alegre, positiva, cotidiana y reconciliadora. Que este Adviento no espere lo que es pasivamente, sino prepararnos con obras de frutos, de paz, de caridad, reconciliación, humildad, incluso de servicio. Si Cristo viniera hoy en nuestras vidas, ¿encontraría en nuestro corazón buenos frutos? Que el Espíritu Santo el día de hoy nos ayude a encender entre nosotros ese fuego que verdaderamente purifica, renueva y transforma. Paz y bien, muchísimas gracias por acompañarnos por ahí. La última palabra para cerrar el día de hoy. La palabra final es, más que una palabra, es esta que ya les decía, es preparemos el camino a nuestro Salvador. Él viene y viene para salvarnos. El Señor les bendiga, les acompañe, que tengan un feliz domingo en el Señor.